Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos siguen en la transmisión semanal de este segmento Caminando con Jesús. Ya estoy listo para el tema de esta tarde. Lo he titulado El propósito de los milagros. Aunque hace algún tiempo hablé aquí en este segmento de los milagros de Jesús, creo que siempre es bueno seguir aprendiendo del propósito de los milagros. Y pues como sabemos, durante su ministerio Jesús llevó a cabo muchos milagros y fueron varios los propósitos de los milagros que Jesús hizo ante la presencia de las personas. Un propósito, pues precisamente fue dar fe delante de las personas de su identidad como hijo de Dios. También el propósito de los milagros de Jesús, pues fue confirmar la revelación que él representaba de parte del Padre. Desde luego que también el propósito fue ayudar a los necesitados o es ayudar a quien tiene una necesidad y sobre todo mostrar al mundo que él es el Mesías o él era el Mesías en ese momento de su ministerio y que estaba aquí enviado por Dios. ¿Qué es un milagro? Recordémoslo un poco. Un milagro es una intervención sobrenatural y personal del poder de Dios. Es decir, en su soberanía, Dios eh, se mueve por encima de las leyes conocidas de la naturaleza. Esta ley perfecta por la cual funciona el mundo y los planetas y la naturaleza aquí en esta tierra, en su soberanía, Dios puede estar por encima de esas leyes de la naturaleza y hacer un hecho sobrenatural para mostrar su poder, para bendecir a las personas. Y es una evidencia del poder de Dios. Así es que eso es un milagro, un hecho sobrenatural que rebasa pues las capacidades y el funcionamiento natural de este mundo en un poder superior que hace cosas asombrosas para nuestras capacidades. Y Dios, con ese poder sobrenatural, durante toda la historia de la humanidad, siempre ha mostrado su poder a través de los milagros. En el tiempo de Moisés podemos ver los milagros de Dios. Ese tiempo fue un tiempo muy especial donde Dios estaba revelando a su pueblo Israel y realizó milagros para confirmarse como Dios de Israel y autentificar su ley, la ley moral y espiritual que le dio a los israelitas para que le obedecieran. ¿Y qué podemos ver de esos milagros que hizo Dios en ese momento tan especial? Bueno, empezando desde las plagas de Egipto, que hizo venir por la dureza del corazón de Faraón. Las plagas que mandó a Egipto, pues son un hecho sobrenatural, un funcionamiento sobrenatural de la naturaleza, pero un propósito divino para romper ese corazón duro de Faraón. Pues también es un hecho muy conocido cómo Dios abrió el mar para que su pueblo pasara en medio del mar y después lo cerró cuando los egipcios trataban de perseguirlos. Como guía espiritual del pueblo de Israel en el desierto, pues Dios respaldó a Moisés y le daba instrucciones para hacer milagros, para golpear la roca y que saliera el agua que necesitaba el pueblo de Israel en medio del desierto. O incluso Dios le dijo a Moisés, habla a la roca para que te dé agua. Y pues es un hecho conocido que Moisés en esa segunda ocasión volvió a golpear la roca y salió agua, pero el propósito de Dios no era que golpeara la roca, sino que Moisés
obedeciera y entendiera el poder de Dios y entendiera el poder de la palabra de Dios para hablarle a una roca y que saliera agua. Pues ese es un hecho sobrenatural porque si no es Dios quien lo hace, para nosotros es imposible hacer que una roca saque agua, ¿verdad? Pero ese es el milagro y los milagros siempre tienen un propósito divino en lo que tenemos que entender nosotros. Y no se diga cuando Dios les dio alimento del cielo, el maná. Cada día en la mañana los israelitas tenían alimento del cielo en medio del desierto. Y hay unas peculiaridades tremendas en el maná, donde se puede ver que Dios era pues quien estaba llevando a cabo esa obra. Entonces, en el tiempo de Moisés, los milagros fueron muy importantes porque Dios quería mostrarse como el Dios todopoderoso a su pueblo Israel y quería confirmarse en una relación con ellos a través de la ley que le dio a Moisés. Ese fue el propósito para que el pueblo de Israel, a través de esos hechos sobrenaturales, pudiese entender y darse idea de el Dios tan grande que les amaba y que los estaba llamando. También, si vamos más adelante en la historia, leyendo la Biblia, vemos a dos profetas muy importantes, Elías y Eliseo, hombres de Dios muy importantes porque a través de ellos pues Dios hizo milagros. Cada milagro, no podría decir milagros muy asombrosos porque cada milagro es algo que nos asombra por lo sobrenatural y por la manifestación del poder de Dios. Y bueno, pues Dios lo hizo para autentificar a estos dos profetas como mensajeros suyos para el pueblo de Israel. ¿Y cómo los confirmaba? Pues mostrando su poder a través de ellos y que el pueblo de Israel entendiera que era Dios quien estaba hablando su voluntad para que le obedecieran. Elías es conocido por sus grandes proezas en Dios. Eh, lo describe la Biblia como un hombre común como nosotros, pero con fe. Y habló confiando en Dios de que no lloviera y no llovió por mucho tiempo. Y luego volvió a tener fe para que lloviera y llovió. Así es como lo describe la escritura, un hombre sencillo, normalito como nosotros, pero con una gran fe, a través de la cual pues mostró Dios unos milagros como para poder modificar a la naturaleza de llover o no llover. Y bueno, pues su discípulo, bueno, Elías, por cierto, pues en su reto a los falsos profetas de Baal, pues los falsos profetas no pudieron encender la leña para el holocausto y Elías mojó la leña y pidió a Dios que la encendiera de una forma sobrenatural y descendió fuego del cielo y consumió toda la leña y el holocausto. Y eran hechos sobrenaturales a través de los cuales el pueblo de Israel podía entender de una manera muy visible y una experiencia muy cercana el poder de Dios. Y su discípulo Eliseo, pues en realidad mostró el poder de Dios haciendo milagros, muchos de ellos como los que hizo Jesús posteriormente en su ministerio. Resucitó al hijo de la viuda, también multiplicó la comida, hizo flotar una hacha en el río y hechos sobrenaturales a través de los cuales el profeta Eliseo pues pudo mostrar el poder de Dios y, y mostrar a través de un milagro que era Dios el que hablaba a su pueblo. Así es que, y bueno, no se diga en el tiempo de Jesús, en su ministerio, ¿verdad? El propósito de los milagros que Jesús mostró en su ministerio era mostrarse como hijo de Dios, pero también autentificar o validar el nuevo pacto que Dios estaba haciendo con el hombre a través del sacrificio de Jesús. Y pues Jesús fue movido muchas veces a hacer esos milagros. Siempre Jesús nos muestra mucha sensibilidad a la necesidad humana, mucha compasión y misericordia de Jesús. Y como sabemos, pues
Dios empieza a actuar cuando le creemos y sobre todo cuando ve un corazón compasivo. La compasión pues enciende esa llama de la fe humana y la fe abre el camino para que el poder divino de Dios se manifieste. Ese poder lo tenemos hoy porque Jesús nos ha confirmado como hijos de Dios y como nuevos creyentes en Él para poder manifestar ese poder para orar a Dios y que suceda un milagro, para que se manifieste el poder divino de Dios. Y muchos de los milagros de Jesús no solo fueron actos de compasión y misericordia, también Jesús los utilizó, esos hechos sobrenaturales, esos milagros, para enseñar a las personas los principios del cielo, para mostrar su autoridad y para mostrar su poder. Y si pudiésemos agrupar los milagros que hizo Jesús, pudiéramos hablar de un gran grupo de milagros que Jesús hizo sobre la naturaleza, sobre estas leyes de la naturaleza que se rigen y que sostienen por obra de Dios este mundo. A través de esos milagros, Jesús modificó esas leyes de la naturaleza para mostrar el poder de Dios. Y si pudiésemos agrupar, pues modificaríamos los milagros donde Jesús muestra su poder sobre la naturaleza, sobre su creación, haciendo milagros. ¿Y cuáles fueron esos milagros? Bueno, pues sabemos que Jesús fue a las bodas de Caná y convirtió el agua en vino. Eso, pues es un hecho sobrenatural, es modificar prácticamente las leyes de la naturaleza, de cambiar un elemento por otro. Y lo hizo Jesús en un evento, en una celebración matrimonial, en un evento donde él estaba conviviendo con las personas, pues señalando prácticamente el inicio de su ministerio, porque es el primer milagro que documentan los evangelios de Jesús, pues ahí manifiesta su poder. Y bueno, pues las personas que estaban ahí empezaron a ver el reino de los cielos frente a sus ojos al ver estos hechos sobrenaturales. Y pues terminaron festejando, viviendo, y pues el agua que Jesús convirtió en vino era un vino tan especial porque le mandaron llamar al encargado del servicio y le dijeron al anfitrión de la casa, le dijeron, oye, todo el mundo saca el primero el buen vino y al último saca un vino de menor calidad, pero tú has reservado el mejor vino para este momento. Pues ese vino que Jesús convirtió, pues prácticamente era un vino celestial porque era producto de un milagro. Así es que ese fue el primer milagro donde Jesús actúa modificando las leyes de la naturaleza. Y podemos mencionar varios más, como la pesca milagrosa, a través de las cuales Jesús se muestra a sus discípulos, a Pedro sobre todo, a sus discípulos que eran pescadores, para que ellos pudiesen reconocerle como el Hijo de Dios y responder a su llamado para que lo siguieran en su ministerio. Así es que esa pesca milagrosa fue un hecho sobrenatural que a pocos metros de la costa, donde usualmente ni siquiera hay bancos de peces, pues ahí Jesús hizo que las redes se llenaran hasta casi romperse. Vemos diferentes pasajes donde Jesús habla a los elementos de la naturaleza cuando iban en esa barca y había una gran tempestad. Y hubo temor en los discípulos y dijo, Señor, estaba dormido Jesús, levántate que perecemos. Y Jesús habló a la tempestad y hubo una gran calma. Y todos esos milagros, pues en realidad lo que iban haciendo era confirmar confirmar a Jesús como el Hijo de Dios, pero más que eso era afirmar la fe de los discípulos en Dios. No se diga de la alimentación de las multitudes, de los 4,000, de los 5,000, donde con unos cuantos panes y peces Jesús alimentó a las multitudes y hasta sobraron cestas, ¿verdad? 12 cestas en una ocasión. Y todo ello, pues con muchos testigos
que estaban viviendo el reino de los cielos en la tierra, en el ministerio de Jesús, a través de palpar estos milagros directamente ahí. Y bueno, como sabemos, Jesús caminó sobre el agua, incluso Pedro lo pudo hacer al llamado de Jesús y con la fe que tenía Pedro en ese momento. Y pues son modificaciones de las leyes naturales que se manifiestan a través de milagros de Jesús, en donde Él muestra su poder a los discípulos y a las personas que le seguían, y no queda duda de que quien estaba ahí era el Mesías, el Hijo de Dios, a quien estaban esperando, para todos los que estaban ahí creyendo. Y algunos milagros donde Jesús modificó las leyes naturales, que no solo fueron un hecho sobrenatural, sino también Jesús los enseñó para dar alguna enseñanza, pues fue cuando visitó el templo y le pidieron pagar los impuestos. Esto lo podemos leer en Mateo 17, 24 al 27, donde nos narra que los seguidores y Jesús entraron a Capernaum y los hombres de la ciudad se acercaron a Pedro, los recaudadores de impuestos, en el templo y le preguntaron, ¿qué tu maestro no paga impuestos del templo? Y pues Pedro les respondió que sí, que el maestro pagaba impuestos y luego fue a ver a Jesús y antes de que Pedro dijera algo, pues Jesús le pregunta acerca de los impuestos y le dice, ¿tú qué piensas, Simón Pedro, de quién recogen los impuestos los reyes de la tierra? ¿Acaso los recogen de sus hijos o de los que no son familia? Y Pedro le responde, pues los que pagan impuestos son los hijos de otra gente. Y Jesús le dijo, es decir, que los hijos del rey no pagan impuesto. Jesús, mostrándose como el hijo del rey y mostrando que él, pues no tenía por qué pagar ningún impuesto del templo, pero mostrando mucha mesura, Jesús le dice a Pedro, como nosotros no queremos que se arme un escándalo, ve al lago y pesca con un anzuelo. Luego abre la boca al primer pescado que pesques y ahí encontrarás una moneda. Llévala y dásela a los que cobran impuestos. Y esto pues es la verdad un hecho sobrenatural, el que Pedro vaya, el que pesque un pescado, el que el primer pescado que Pedro sacó tenía una moneda y que esa moneda era lo que se tenía que pagar en el templo. Y algunos otros milagros de Jesús que tienen una enseñanza a manera de parábola, por ejemplo, es la maldición de la higuera a la cual Jesús se acercó porque las hojas estaban mostrando que era el tiempo de dar fruto. Dice, vio una higuera que solo tenía hojas y no encontró fruto. Y Jesús la maldijo, nunca más vuelvas a dar fruto y la higuera se secó al instante. Y los seguidores de Jesús se quedaron asombrados del poder de Jesús a través de un hecho sobrenatural milagroso con el que la higuera se secó. Y Jesús utiliza esta especie de parábola para enseñarles a sus discípulos sobre la fe, porque se sorprendieron mucho los discípulos de que a esa palabra de Jesús se secara la higuera y Jesús les dijo, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice, sino que le dirán a esa montaña, levántate y lánzate al mar y así sucederá. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Además de mostrarse en su poder como hijo de Dios, pues enseña a sus seguidores a tener fe y a decirles que ellos también pueden actuar de manera sobrenatural si su fe está en Dios para creer que Él puede hacer las cosas. Otros milagros muy conocidos de Jesús podríamos agruparlos en las sanidades, el poder de Jesús para sanar enfermedades. Y eso fue un beneficio directo que recibieron las personas y las cuales fueron impactadas en su corazón. Y Jesús no discriminó, no hizo acepción de personas. Lo mismo sanó al hijo de un noble que al hijo de un centurión, sanó al hombre de la mano seca, a leprosos, a la suegra de Pedro que tenía fiebre. Hay un pasaje en Lucas 6, 17 y 19 donde nos habla
de sanidad impartida por Jesús a multitudes. Dice Lucas 6:18, habían venido a escucharlo y a que lo sanara de sus enfermedades. O sea, las multitudes llegaban a dos cosas: a aprender de Jesús, pero también a creer que el Hijo de Dios, de una forma sobrenatural, los podía sanar. Y dice, también fueron sanados los que eran atormentados por espíritus malignos. O sea que hasta liberó a personas atormentadas por espíritus o demonios. Y toda la gente quería tocarlo porque de él salía poder para sanar a todos. Esa es la manifestación sobrenatural del Hijo de Dios a través de los milagros, sanando a las personas. También Jesús utilizó su poder sobrenatural para indicar su poder sobre Satanás, porque liberó a muchos endemoniados, al endemoniado de Capernaum, al endemoniado gadareno, a un endemoniado después de que Jesús estuvo en la transfiguración. Jesús lo sanó, y la particularidad de esta liberación de este endemoniado nos lo dice Mateo 17:14 en adelante, y nos narra que cuando llegaron había una multitud y un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló y le dijo, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente y a veces se cae en el fuego o en el agua. Y pues el padre estaba muy afligido por esa condición de su hijo. Y le dice, ya llevé a tus discípulos, a tus seguidores, y no pudieron sanarlos. Y Jesús reprende a sus discípulos cuando escucha que no pudieron sanarlo. Les dice, incrédulos, ¿cuánto tiempo más yo voy a estar con ustedes y hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? Tráiganme al muchacho para acá, les dice. Y Jesús le ordenó al demonio que saliera y el muchacho quedó sano ese día. Y los discípulos preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos sanarlo? Y Jesús les dice, es que es porque ustedes tienen poca fe. Entonces ya vamos viendo dos intervenciones donde Jesús hace milagros, pero también las usa como una enseñanza a los discípulos para animarlos a tener fe, porque no puede haber milagros sin que nuestra fe esté puesta en Dios. Y ni se diga el poder de Jesús sobre la muerte, ¿verdad? Que eso es la base de nuestra fe y de la doctrina de los que creemos en Él. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda, eh, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, y bueno, y él mismo venció a la muerte, y ahora nosotros pues tenemos la promesa de vida eterna para los que creemos en Jesús, de que él ya derrotó la muerte, y estamos con Jesús en esa resurrección. Así es que pues los milagros son esos símbolos de la misión espiritual que prepararon el camino a los seguidores de Jesús hacia una fe más viva. Y yo espero que tú y yo sigamos meditando en esto, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Jesús nos ha investido de poder para seguir manifestando el reino de los cielos a través de la buena voluntad de Dios, con milagros y hechos sobrenaturales en favor de las personas que necesitan creer en Él y necesitan crecer en fe. Y desde luego, pues para una necesidad propia, como hijos de Dios, pues tenemos que creer en Él. Y yo me despido preguntándote, ¿cuál es el milagro que tú necesitas y cuál es la fe que tienes en Dios para que eso suceda? Pues te agradezco mucho el tiempo que dedicaste para escuchar esta reflexión. Media hora es poco, pero yo sé que el Espíritu Santo pues utiliza el tiempo para enseñarnos lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy a través del tema. Te agradezco estar aquí, te espero la siguiente semana. Muy buenas tardes.